aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Alrededor de hace 20 años veíamos mucho en televisión anuncios del banco que decían: ahorra, invierte, prepárate para el futuro. Hoy en día toda la publicidad de la televisión está dedicada a hacernos consumidores, está orientada a que adquiramos tarjetas de crédito, a que compremos, a que adornemos más nuestra casa, el patio. El punto de todo esto es seguir consumiendo. En estos tiempos de pandemia, nos estamos dando cuenta qué cosas son más importantes para nosotros. A muchos de nosotros esta situación nos ha tomado desprevenidos, porque ya no estamos acostumbrados a estar preparados. Hace mucho tiempo que dejamos de prepararnos, entonces, ahora sí, podemos ver con mayor claridad que es necesario estar preparado, es necesario ahorrar, es necesario tener en cuenta que los problemas llegan, estas situaciones llegan a nuestras vidas. Los que tienen mayor fe y esperanza son los que se toman las cosas con mayor calma, pero aquellos que han puesto su fe en las cosas del mundo son los que más sufren o más se desesperan al ver esta situación tan difícil. Uno dice: yo confío en mi patrón, que es muy generoso, yo confío en mi compadre, que siempre me ayuda, o yo confío en que si hago estas cosas yo podré obtener algo de dinero. Pero esta fe es una fe humana, porque tanto compadres como jefes, cualquier persona en cualquier momento nos puede fallar o puede verse envuelto en una situación peor que nosotros, que lo impide ayudarnos. Pero nosotros tenemos puesta nuestra fe en Dios. Él nunca falla. Él es esa luz de esperanza, esa luz al final del camino que nos dice: no tengas miedo y sígueme. En el capítulo anterior dejamos abierta una pregunta: ¿por qué la vida merece ser vivida? En estos días miré una película donde un maestro sustituto empieza a enseñarles ajedrez a unos niños de primaria. Este grupo de niños de primaria no tenían alguna ilusión, no tenían un sueño que perseguir. O sea, vivían la vida como si no tuvieran futuro. Pero la forma de enseñar de este maestro les encantó tanto que le pusieron mucho entusiasmo a jugar ajedrez. Llegaron a competir en torneos municipales, en torneos estatales y luego al torneo nacional. El desarrollo de esta película nos muestra a niños que tienen problemas familiares. Uno de ellos tiene a su papá, que era delincuente y por lo tanto estaba en la cárcel. Una niña tiene a sus padres que están atrapados en un vicio muy grave y su vida de ellos es muy difícil. Hay otro niño que cuando sale de la escuela es golpeado. Son niños que no encuentran un motivo para vivir la vida, pero este maestro
les trae esa ilusión, les trae esa nueva esperanza. Al inicio de la película sale una niña con esta frase: a veces despiertas con la sensación de que algo maravilloso sucederá, pero la mayoría de las veces no pasa. Y conforme se va desarrollando la película, estos niños encuentran que la vida merece ser vivida. Nosotros podemos ver que la vida merece ser vivida porque tenemos una familia que nos ama, tenemos amigos que se preocupan por nosotros, hay gente maravillosa que quiere vernos crecer, que quiere vernos felices, tenemos gente que ayuda a los más necesitados sin pedir nada a cambio, gente que desinteresadamente renuncia a todo lo que tiene para irse a servir a los pobres, como fue la Madre Teresa de Calcuta, como lo fue San Vicente de Paul, como lo fue San Felipe de Jesús, San Juan de Dios, que cuidaba a los más enfermos, los recogía de las calles y se los llevaba a un hospital que él había hecho. Y muchos otros ejemplos, incluso de personas que no son santos, que dedican su tiempo libre a asistir a los más enfermos, a los más pobres. Entonces, esta gente que vive sin esperanza, sin ilusión, encuentra en estas personas la respuesta a esta pregunta: ¿por qué la vida merece ser vivida? Porque la vida es maravillosa, porque tenemos un Dios que ha creado este mundo para nosotros, y lo que quiere es que seamos agradecidos, que cuidemos lo que nos da y que lo compartamos con los demás. En este capítulo 13, los estudiantes aprenderán que por medio de los sacramentos compartimos la vida y el amor de Dios. La gracia de los sacramentos nos permite responder al amor de Dios. Como la Iglesia, estamos unidos en Cristo y celebramos el misterio pascual. Los sacramentos nos santifican y nos fortalecen como cuerpos de Cristo. Hoy nos damos cuenta de lo importante que es estar preparado. Una creencia muy peligrosa de la gente es creer que una vez que llega la muerte, uno muere y sube a ver a Dios, pero esto no es así. Nos dice el Apocalipsis 21-27 que nada manchado entra al cielo, es decir, que para ver a Dios hay que estar preparado. Y en este capítulo vamos a aprender lo importante que es estar preparado y cómo prepararnos para ver a Dios. Hemos estado hablando de la fe, esperanza y caridad, pues Dios quiere que llevemos una vida de oración, santidad y buenas obras. Y para lograrlo, Dios nos ayuda con su gracia. Nos dice en Ezequiel 36-27, pondré mi espíritu en ustedes, haré que cumplan mis mandamientos y guarden mis leyes. Sin la ayuda de la gracia no podemos hacer bien alguno. Sin mí nada puede, nos dice Jesucristo en Juan 15:5. Con esto nos da a entender lo mucho que necesitamos de su gracia. Decía un escritor, el hombre por sí solo es incapaz de alcanzar la salvación eterna. Dios quiso que todo lo tenga con la ayuda de su gracia. Dice Santo Tomás de Aquino, queda la inclinación al pecado en el fondo del alma, y por fuera el mundo y el demonio que nos persiguen a todas horas para desviarnos del camino. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas. Sin la ayuda de la gracia, no podemos resistir a muchos y poderosos enemigos, y sin la oración no podemos conservar la vida de la gracia. Así lo practicaba el rey David diciendo, al Señor levanté mis ojos siempre, porque me soltará de los lazos que me tienden. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. A ti clamé, Señor, sálvame, para que guarde tus mandamientos, porque yo nada puedo, y fuera de ti nadie me podrá ayudar. Podemos ver la necesidad que tenemos de la gracia divina. Para hacer el bien necesitamos de la gracia. Para defendernos del pecado y del demonio necesitamos de la gracia. En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1996, dice: la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da.
Veamos esto con un ejemplo. Tú vas por la calle, te encuentras con un pordiosero y decides ayudarle con un billete. Tú no lo conoces, tú no sabes si es buena o mala persona, no sabes si se lo merece. Aún así, tú decides ayudarlo porque eres bueno. Así es Dios con nosotros. A diferencia de que Dios sí conoce nuestros corazones y sabe las cosas malas que hemos hecho. Aún así, Dios nos da su gracia porque Él es bueno, porque sabe que la necesitamos para hacer el bien y dejar de hacer el mal. En otras palabras, la gracia es un don que Dios nos da para nuestra salvación. Hay diferentes tipos de gracia. Por ahora hablaremos de la gracia santificante. ¿Qué es y para qué sirve? Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2000. La gracia santificante es un don que perfecciona el alma y la hace capaz de vivir con Dios. Y dice en el numeral 2023 y 2024, es infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla, y nos hace agradables a Dios. El Espíritu Santo se comunica y santifica el alma mediante los sacramentos. Hoy, bajo la influencia de los protestantes, muchas personas piensan que pueden recibir la gracia sin tener que pasar por los sacramentos que Dios mismo nos dio como medios para salvación. Nos dice 2 de Timoteo 2:5, el atleta no recibe la corona si no compite según las reglas. Nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia y dejó a los apóstoles el encargo de administrar los sacramentos. Nos dice el Evangelio de San Juan 4:2, Jesús mismo no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Entonces, para limpiar el alma, para ser agradables a Dios y para vivir con Dios, es necesario recibir los sacramentos. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, que significa rito sagrado. Sacra, sagrado. Momentum, momento. Un sacramento es un momento sagrado. El bautismo es un momento sagrado. La confirmación, el matrimonio, en sí, los 7 sacramentos son un momento sagrado. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 1131 define los sacramentos de esta manera. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Primero, son signos, o sea, son señales que sí podemos ver. Segundo, es eficaz porque sí funciona y funciona muy bien, porque aunque no lo vemos, recibimos la gracia en el alma. Y dan mayor fruto los que reciben la gracia de Dios mejor preparados. Esta gracia puede aumentar llevando una vida de oración, santidad y buenas obras, pero también puede perderse por el pecado. Así que es preciso cuidarla con la ayuda de Dios. Toda la creación existe por el poder de Dios y refleja el amor de Dios, pero el hecho de que lo conozcamos depende de nuestra fe. Jesucristo es el hecho más importante del amor de Dios, porque en Jesucristo Dios está con nosotros. Los primeros discípulos de Jesús pudieron experimentar esta presencia del amor de Dios porque pudieron ver a Jesús. Él fue parte de sus vidas. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. Por medio del Espíritu Santo, la presencia de Jesús continúa en nuestras vidas. Como discípulos de Jesús y miembros de la Iglesia, hemos recibido las mismas promesas, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Hechos 2:39. La Iglesia reconoció esos ritos como fuente de ayuda especial para vivir como comunidad de discípulos. Eventualmente más tarde, la Iglesia llamó sacramentos a esos 7 ritos. Cada uno de los sacramentos
es un signo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Un sacramento es un signo efectivo dado a nosotros por Jesucristo, por medio del cual compartimos la vida de Dios. Así, en el sacramento del bautismo, no solo celebramos ser hijos de Dios, sino que realmente somos hijos de Dios. En el sacramento de la reconciliación, no solo celebramos el perdón de los pecados, sino que realmente somos perdonados. En cada sacramento podemos identificar formas específicas en que la vida de Jesús nos revela la presencia y el poder del amor de Dios y efectúa cambios en nuestras vidas. Solo tenemos que responder a la gracia de Dios. Por el poder del Espíritu Santo, cada sacramento nos da la gracia. La gracia que recibimos en cada sacramento se llama gracia santificante. La gracia santificante nos permite amar a Dios, amarnos como Dios nos ama y amar a los demás como a nosotros mismos y vivir como Dios quiere que vivamos. Los 7 sacramentos nos permiten responder a la gracia salvadora de Dios en los momentos en cada etapa de nuestras vidas. El Espíritu Santo trabaja por medio de los sacramentos, fortaleciéndonos, orientándonos, limpiándonos, santificándonos, dándonos todas las ayudas necesarias para vivir como fieles discípulos de Cristo. Somos llamados a vivir esos valores cristianos y a continuar la obra salvadora de Jesús, compartiendo con otros la buena noticia de que Dios siempre está con nosotros. A pesar de las circunstancias, Dios siempre está con nosotros. Podemos poner como ejemplo la operación de Daisy, que ella enfrentó esta operación con menos miedo y con más alegría. Su mamá, aunque preocupada, se encomendó a las oraciones de la Iglesia, y esto es obra del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Dios nos ama, nosotros nos amamos como Dios nos ama, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es la comunidad de la Iglesia. Como la Iglesia, estamos unidos en Cristo y celebramos su misterio pascual. Como católicos sabemos que por el misterio pascual de Jesús podemos ver el mundo de una forma totalmente nueva. Es por este misterio que Jesús trajo la salvación a este mundo. En la liturgia, en la oración pública y oficial de la Iglesia, damos el primer paso para celebrar y vivir este misterio. La liturgia incluye la celebración de la Eucaristía y es llamada misa. Los sacramentos unen a los católicos de todo el mundo con Jesús y unos con otros. Es dentro de la vida de la Iglesia que nos encontramos y celebramos el don de la gracia de Dios que recibimos por medio de los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia nos dice que los sacramentos dan fruto en quienes los reciben con mejores disposiciones. Y una de esas disposiciones requeridas es el compromiso de vivir de acuerdo a la gracia de cada sacramento. Es decir, quien esté mejor preparado recibirá mayores frutos del don de la gracia. Al mirar la vida a través de la fe, nos hacemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios amorosamente está buscándonos cada día. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15. En el Catecismo leemos: los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Los sacramentos tienen un propósito triple: santificarnos, construir la Iglesia y adorar a Dios. Los sacramentos se agrupan en 3 categorías. Los sacramentos de bautismo, confirmación y Eucaristía son llamados sacramentos de iniciación. El sacramento de la reconciliación y unción de los enfermos
son conocidos como sacramentos de sanación. Los sacramentos de orden sacerdotal y el matrimonio son llamados sacramentos de servicio a la comunidad. Por medio de ellos somos fortalecidos para servir a Dios y a la Iglesia sirviendo a otros. Todos los sacramentos nos llaman a vivir amando a Dios y sirviendo a los demás. Por medio de los sacramentos de iniciación cristiana, somos llamados a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. En los sacramentos de sanación, somos fortalecidos para enfrentar y vencer el poder del mal y la enfermedad. Los sacramentos de servicio. Algunos miembros de la Iglesia son llamados por Dios a servir en la Iglesia por medio de una vocación particular, el matrimonio o la ordenación sacerdotal, es decir, que renuncian a su vida ordinaria para vivir sirviendo a los demás. Esto es en el caso del orden sacerdotal. En el caso del matrimonio, el matrimonio está ordenado a darle hijos a la Iglesia, a hacer más grande el número de hijos de Dios, más grande el reino de los cielos, educarlos, enseñándoles los valores cristianos para que la comunidad del vecindario pueda mejorar, puesto que contaremos con mejores jóvenes. Y de esta manera contribuimos al beneficio y santificación del mundo entero. Como actividad y tarea para los niños, me van a dibujar en una hoja, del tamaño de la hoja, un celular con 7 aplicaciones. Esas 7 aplicaciones serán los 7 dones del Espíritu Santo. En cada aplicación van a poner un dibujo o un icono, un emoji, referente a cada palabra de cada don. Por ejemplo, si decimos enfermedad, ponemos un emoji que se vea enfermo. Si estamos felices, si ponemos felicidad, ponemos un emoji que esté feliz. Si ponemos amor, vamos a poner un icono que sea un corazón. De esta manera, en cada palabra vas a poner un icono que represente esa palabra. Puedes ayudarte en internet viendo los dones del Espíritu Santo. La hoja deberá de llevar su nombre completo, número de salón, que diga primero de confirmación y la fecha.